Hola a todos y bienvenidos a esta su primera clase de la materia Teoría General del Proceso. Mi nombre es Emilio Minguet y voy a ser su profesor durante este periodo educativo. Vamos a iniciar el estudio de esta materia haciendo una breve reseña a lo que es la historia del derecho procesal, no sin antes aclararles que lo que nos interesa actualmente y lo que vamos a empezar a desarrollar es derecho adjetivo. Hasta el momento han venido viendo en su mayoría derecho sustantivo, aquel derecho que está, aquel tipo de derecho que está caracterizado por normas que bien imponen obligaciones o conceden derechos, a diferencia de lo que es el derecho adjetivo, el cual tiene como característica que les da el cómo hacer efectivos esas obligaciones o esos derechos. Así como el derecho sustantivo les dice el qué, el derecho adjetivo les dice el cómo. Entonces es una nueva visión, una nueva manera de ver el derecho, lo que van a empezar a desarrollar a partir de esta materia y en el futuro en su carrera. Vamos entonces a iniciar esta reseña con lo que sería la conocida como época arcaica, el inicio de la humanidad, en el cual evidentemente está determinado por lo que fue la justicia privada, la conocida ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida, en la cual eran las propias personas integrantes de esas sociedades quienes se hacían justicia a mano propia. Posteriormente y conforme el Estado va tratando de evitar, que esto es lo que caracteriza en líneas generales lo que es el nacimiento y evolución del derecho procesal, que es esa función estatal de evitar que las personas se hagan justicia por mano propia, tenemos que el derecho romano generó lo que fue el primer proceso del que tenemos noticia, que es el establecido para la legis actionis o las acciones de la ley, la cual estaba contenida en las 12 tablas y era un procedimiento bastante formalista, un procedimiento oral en el cual incluso las partes podían perder el litigio por el simple hecho de cometer un error en la pronunciación de las palabras o en la secuencia de las palabras que debían pronunciarse ante el magistrado o ante la persona encargada de impartir justicia. Con el avance del tiempo, posteriormente tuvimos la aparición de lo que fue el procedimiento formulario. ¿Por qué se llamó procedimiento formulario? Porque en él se producía una fórmula. La característica de este procedimiento formulario era que se veía en dos fases. Teníamos la fase in iure, en la cual las partes acudían ante un pretor, un magistrado, el cual tenía jurisdicción, y ante ese pretor se producía la fórmula. Esta fórmula contenía la petición que hacía el demandante, tenía las excepciones a las cuales exponía el demandado y una vez terminada se hacía lo que se denominaba la litis contestatio, en la cual las partes se comprometían a que la decisión que se tomara en la siguiente fase del proceso iba a ser acatada. La siguiente fase, que se denominó la fase in judicio, era una fase en la cual se elegía un juez privado, se llevaba a cabo ante un juez privado ya previamente elegido por las partes, que sería el que tomaría su decisión, algo muy parecido a la figura que actualmente tenemos con los árbitros. En este caso estaríamos hablando de una especie de árbitro de equidad, puesto que esta persona no era propiamente un funcionario público y tenía la característica de que sus decisiones no eran apelables, no se podía recurrir de las decisiones, pero tampoco esta persona, el iudex, era capaz o tenía la facultad, por no tener jurisdicción, de ejecutar la sentencia. Entonces, una vez que el problema era resuelto por este iudex, las partes igualmente debían acudir ante el magistrado o el pretor, que era el que ejecutaba la sentencia. Este ya es, digamos que el procedimiento medianamente organizado,
más antiguo del que tenemos noticia, posterior a el de las acciones de la ley de las 12 tablas. Este también trajo como innovación que pasamos a tener un procedimiento escrito que además estaba caracterizado por la libertad probatoria. Las partes podían demostrar sus hechos de la manera en que así pudieran considerarlo. Posterior al procedimiento formulario se creó lo que fue el procedimiento extraordinario o extraordinaria cognitio. ¿Qué trajo como novedad esta extraordinaria cognitio? Que pasó de ser este procedimiento, el cual se llevaba ante dos jueces, a llevarse ante un solo juez, funcionario público, pero que ahora sus decisiones sí eran apelables y estas revisiones podían llegar incluso, según las circunstancias, hasta el emperador. Además de esto, otra diferencia es que ahora la citación, el llamamiento del demandado al proceso, se hacía a través de un funcionario público, a diferencia de la manera de hacerlo en el procedimiento formulario, que solo en caso de negativa es que era buscado por un funcionario público, a través de la fuerza pública se buscaba el demandado. En este caso, el demandado era buscado por un funcionario público, pero se trajo también la figura de los juicios en rebeldía. ¿Qué significa la figura de un juicio en rebeldía? Es aquel juicio que se lleva a cabo aun cuando el demandado no comparece ante el administrador de justicia y en los cuales aun si la pretensión de el demandante era ilegal y es que el demandado no se presentara, igual iba a ser desechada. Existía esta figura entonces en los juicios en rebeldía. Tenemos también, como vimos, las apelaciones. Sin embargo, este procedimiento sí trajo lo que tal vez podríamos considerar como un retroceso, que fue el tema de la prueba tarifada. En esta etapa, en el proceso romano se utilizó la tarifa legal de la prueba. ¿Qué es la tarifa legal? Es el establecimiento de una serie de fórmulas que deben seguir las partes para poder demostrar sus hechos, que si bien el procedimiento formulario tenían una libertad probatoria, ahora debían ajustarse a esta tarifa en la que, por ejemplo, si el demandante contaba con un solo testigo de sus hechos, no iba a poder demostrar lo que estaba alegando, puesto que, según la tarifa, iba a necesitar de dos. Esto podría ser un ejemplo de esta prueba tarifada, las cuales también incluso podemos ver en nuestro derecho moderno en ciertos tipos de medios probatorios, como lo son, por ejemplo, los documentos públicos. Son una prueba tarifada que se le establece valor de plena prueba. Posterior ya a este procedimiento, este duró prácticamente hasta la caída del Imperio Romano. Y si ya queremos venir a estudiar lo que es esa influencia en nuestro derecho actual, necesariamente tenemos que pasar a lo que fue el derecho en la península hispánica o en la península ibérica. ¿Qué características tuvo este derecho? Una vez que cae el Imperio Romano, estaba esta península controlada por los visigodos, los cuales no tenían precisamente mucha influencia de Roma. Sin embargo, posterior a lo que fue la invasión de los pueblos musulmanes y la expulsión de estos pueblos, se rescató lo que fue la presencia de el derecho romano, la influencia del derecho romano, la cual empezó a desarrollarse por los estudios que se venían realizando en la escuela de Bolonia, y empezó primero con un proyecto que ya se tenía incluso desde antes de lo que fue la invasión musulmana, que fue el fuero juzgo, el cual le daba una serie de normas locales a cada uno de las regiones en la península ibérica. Sin embargo, fue hasta la llegada al trono del rey Alfonso X el Sabio que se creó las muy conocidas 7 partidas. Estas 7 partidas han sido, digamos, una de las obras cúspide para lo que ha sido el derecho
a través de la historia, puesto que si bien es cierto que la idea que signó, que caracterizó su creación fue que el rey estaba inspirado en el poder que traía o el poder que le daba el derecho al emperador en el derecho romano, fue también una gran recopilación que se utilizó para traer o para crear una sola norma que se aplicara de común uso en todas las regiones de la península. Trajo como característica que en principio, a pesar de no ser obligatoria, se volvió obligatoria, pero se volvió obligatoria por lo útil y por lo bien redactada que estaba. Este derecho llegó incluso hasta nosotros aquí en América Latina a través de lo que fue ya conocido como el derecho de Indias, que era la manera en la que la corona española regulaba las relaciones que tenía con todas sus colonias en la América. Ya con esto creo que podríamos dar por concluido lo que es la reseña histórica y entrar ya propiamente en materia de lo que es el derecho procesal, y en principio deberíamos definir lo que es el derecho procesal. Sabiendo que proceso es el conjunto de pasos para llegar a un fin, podríamos definir el derecho procesal entonces como ese conjunto de normas que nos dan los pasos para conseguir cuál fin en principio. El fin que tiene todo proceso es la justicia, la cual buscamos obtener a través de una sentencia. Entonces, como podemos ver también por esta reseña histórica, tenemos que el derecho procesal regula tres grandes aspectos, y es la interacción de las partes entre sí, de las partes en un proceso, la interacción de las partes con el tribunal, y por último, regula también lo que es la integración del tribunal como tal. Para yo tener una norma procesal, esta norma debe regular estos tres aspectos en general: la conformación del tribunal, la interacción de las partes o de los litigantes con ese tribunal y la interacción de estas partes en ese proceso. Esa es la conceptualización que podríamos obtener del derecho procesal, que nos llevaría a decir entonces que el derecho procesal es el conjunto de normas de derecho público que regulan las relaciones de los particulares con los entes de administración de justicia, la conformación de estos entes administradores de justicia y la interacción que también tienen las partes en un litigio. Este sería el concepto entonces de derecho procesal. Ya hasta acá terminaríamos con esta primera lección. Nos vemos entonces en una próxima clase. Saludos a todos.